Sí, claro, estáis sentados. Comienzo a las Thursday Nano Spin-off Talks, organizadas por la Cátedra Sanca de Nanotecnología a través del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Y hoy vamos a contar con Sergio Mesa, que es socio trabajador e ingeniero industrial representando a Vivo. Y Vivo sería el Centro de Investigación en Tejidos Orgánicos, Bioestructuras y Biomateriales. Entonces, con lo que acabo de decir, supongo que ya os habéis dado cuenta que estamos ante un caso un tanto excepcional, ya que en este caso pues estamos hablando de una sociedad cooperativa. Y además también se da la circunstancia de que este centro Vivo no está ubicado en el sitio que normalmente nos imaginaríamos todos, sino que está ubicado en una ermita, en concreto en la ermita de Santa Bárbara, en Aguaviva, en Teruel, y forma parte de la sociedad cooperativa Zocánica, que es una cooperativa de segundo grado constituida a su vez por otras 3 cooperativas, Biocore, Silvestrina y Xapa. En principio, las entidades que componen Zocánica entienden que su actividad, que la actividad investigadora, no va a ser únicamente para generar dinero, lo cual está muy bien, sino que también va a ser fuerza motora para establecer un círculo virtuoso entre gestión del territorio, tanto las personas como el territorio físico de por sí, la actividad industrial innovadora y el bienestar social. Así se plantea un modelo de actividad en el que la investigación científica pues, tiene que adecuarse a las características del territorio en el que se va a desarrollar y tiene que servir de paradigma de transferencia combinando el marco cooperativo, la economía social y la bioeconomía, orientado sobre todo orientando la matriz económica hacia la producción de recursos renovables y a la conversión de residuos en productos con valor añadido. Entonces, bueno, pues sin más, Sergio, te cedo la palabra y puedes proceder a presentarnos tu proyecto. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia, por la oportunidad que nos dais para conocer nuestro proyecto. Y sin más, empezamos. Soy Sergio Mesa, ingeniero industrial, y formo parte del grupo... Espera, vamos a compartir pantalla. Aquí. Ahí. Ahora. Y formo parte de la cooperativa Zocánica, concretamente del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Centro de Trabajo Vivo. Vivo está compuesto por miembros, investigadores, 7 personas investigadoras que pertenecen a 2 cooperativas, a Biocore y a Silvestrina, que a su vez están englobadas bajo una cooperativa de segundo grado que es Zocánica. Zocánica es una matriz de cooperativas, es una cooperativa de segundo grado de la cual dependen diferentes cooperativas y de entre estas cooperativas, a través de Biocore y Silvestrina, se genera el Centro de Trabajo Vivo. Ah, que estamos viendo aquí. Claro. Sí. Vale, perfecto. Bien, ¿qué es una cooperativa? Una cooperativa es una asociación de personas voluntariamente para formar una organización cuya gestión y administración se lleva a cabo de la manera en que estas personas deciden. Dicho esto, hay cooperativas agrícolas, hay cooperativas de consumo, nosotros somos una cooperativa de investigación. Biocore centra su actividad en la innovación científica y en la transferencia del conocimiento a la sociedad, mientras que Silvestrina se dedica al urbanismo, a la ordenación del territorio y a estudiar de qué manera el ser humano interactúa con su ecosistema. De la unión de estas 2 cooperativas nace Vivo. Vivo se sitúa en Aragón, en la provincia de Teruel, concretamente en la comarca del Bajo Aragón, en el término de Aguaviva, situado en la confluencia en el valle que se genera entre el río Guadalope y el río Bergantes, el cual es un valle rico por la cimentación que estos ríos han ido dejando a lo largo del tiempo. En la parte norte, donde confluyen 2 ríos, hay una zona de huertas, un suelo muy rico y donde tenemos un ecosistema fluvial abundante, y en la zona norte, en la zona sur, perdón,
Donde tenemos más altura, tenemos masas forestales de pino. Concretamente, la población de Aguaíba, que es donde estamos, con tendencia a despoblación, actualmente 550 habitantes, y más concretamente la ermita Santa Bárbara, bombardeada durante la Guerra Civil, reconstruida y donde ahora nos hemos ubicado y donde estamos trabajando el día a día. Aquí podéis ver un poco nuestras instalaciones. Tenemos la zona de laboratorio, zona de trabajo, zona de exposición, zona de reuniones. Pues ahí es donde desarrollamos nuestro día a día. Bien, un poco Zocánica, a través de Vivo, lo que pretende es el estudio del medio natural en el que nos encontramos, estudiar nuestro ecosistema, qué recursos nos da, qué reaprovechamiento podemos hacer de él para generar herramientas que nos permitan el desarrollo rural, el desarrollo de nuestros pueblos desde un punto de vista diferente al actual, desde otra perspectiva. Estudiamos nuestro entorno para conocerlo, para vivir de él y para cuidarlo. Concretamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues estudiamos y analizamos los recursos vegetales y los recursos agrícolas y forestales de la zona para con ellos elaborar materiales vegetales que puedan sustituir a los actuales materiales derivados del petróleo. En sectores como son la construcción, el transporte, el sector espacial o los bienes de consumo. Es decir, revalorizamos recursos, no explotamos el medio, hacemos un ahorro energético porque nuestras materias son de kilómetro cero, nuestras materias no vienen de una explotación, sino vienen de revalorizar residuos agrícolas. Por lo tanto, generamos lo que hoy en día se dice economía circular. Actualmente trabajamos en 3 proyectos: madera densificada, micelio y tinta de impresión 3D. Si hablamos de madera densificada, lo que hacemos es, a partir de madera natural, mediante un proceso de deslignificación, extraemos un porcentaje de lignina para después prensar esta madera y aumentar su densidad. Aumentando su densidad obtenemos madera densificada, que lo que hace es que tiene mejores propiedades mecánicas que la madera natural de la que hemos partido, porque es más densa. Es importante el proceso de deslignificación, porque en función del porcentaje de lignina que extraemos, obtenemos un óptimo de prensado y un óptimo de densidad. Al final lo que buscamos es una madera más densa para que tenga mejores propiedades mecánicas. Las probetas de madera densificada las caracterizamos químicamente y físicamente. Físicamente para saber qué propiedades hemos obtenido mecánicamente. Y químicamente para saber qué grado de deslignificación hemos obtenido en esa probeta. A partir de láminas de madera densificada, lo que hacemos es elaborar un compuesto, aglutinándolas, que es el producto final que estamos buscando. Es un laminado de madera densificada. Un laminado de madera más densa, con mejores propiedades mecánicas, que al juntarla conseguimos este compuesto. ¿Para qué? Pues para a lo mejor poder sustituir las actuales fibras de carbono. A lo mejor en automoción, en transporte, bueno, es un mundo por explorar. ¿Cómo lo hacemos? A partir de madera natural, que es un recurso forestal, por eso estudiamos dónde estamos. Sabemos que tenemos masas de pinar, pues aprovechamos esa madera de los pinares y a partir de listones, pues primero nos generamos unas probetas. Generamos probetas, trabajamos a pequeña escala, porque trabajamos en un laboratorio, como habéis visto, no tenemos grandes medios ni mucho espacio, entonces trabajamos con probetas a nivel de laboratorio. ¿Qué hacemos? A partir de estas probetas las medimos, las pesamos, obtenemos su densidad inicial, miramos qué grado de humedad tenemos y entonces pasamos al proceso de deslignificación. ¿Cómo le quitamos la lignina a la madera? Pues mediante unos baños en una solución básica o ácida. Y aquí entran en juego ya 2 variables. En un baño en ebullición, en una disolución ácida o básica, y en función de la temperatura, en función del tiempo, en función de la concentración de estas disoluciones, obtenemos mayor o menor grado de deslignificación. Una vez deslignificada, le aplicamos un baño en agua desionizada para eliminar todos los residuos que nos han dejado estos procesos químicos. Como podemos ver en la fotografía, si aplicamos una deslignificación total, si le quitamos toda la lignina, como para explicarlo de una manera así muy sencilla,
La lignina es el pegamento de las fibras de la madera. Si me permitís que lo explique así. Si le quitamos todo este pegamento, lo que hacemos es que se quedan las fibras sueltas. Y al prensarlas se nos deshace la madera. Pero si le quitamos cierta cantidad que nos permite prensar la madera, densificándola y que estas fibras no se suelten, conociendo esa cantidad de lignina que podemos quitar para poderlas prensar, ahí está el óptimo de deslignificación. A partir del óptimo de deslignificación la prensamos y aquí entran pues, más variables en juego. La temperatura a la que la prensamos, la presión que aplicamos y el tiempo en que la tenemos prensándola. Una vez prensada ya hemos obtenido nuestra lámina de manera densificada. Para saber cuánta lignina hemos quitado, vamos a ver una caracterización química que a partir del polvo de nuestra madera, para aumentar la superficie, y mediante un método químico, lo que hacemos es aislar la lignina. Aislamos la lignina, eliminamos todos los demás componentes, la pesamos y en función del volumen final, y del peso final y del inicial, sabemos cuánta lignina hemos quitado. Para la caracterización física, para saber qué propiedades mecánicas tiene nuestra madera final, como tenemos muchas variables, tenemos que generar muchas probetas, cada probeta en función de unas variables, entonces lo que hacemos es, nos hemos construido un utillaje interno, donde mediante cizalla y flexión podemos comparar las diferentes probetas de diferentes variables para saber en qué dirección tenemos que dirigir nuestro trabajo. Una vez sabemos cuál es la dirección buena, sabemos qué variables son las óptimas, pues ya construimos nuestras probetas bajo normativa y las enviamos, en este caso, a nuestros vecinos de Lita para que hagan las pruebas mecánicas y nos digan qué resultados hemos obtenido. En el caso de la resistencia a la tracción, obtuvimos un 3,5 veces más resistente a la tracción en nuestra madera densificada que la inicial. Para elaborar el laminado lo que hacemos es, mediante vacío y unas resinas, pegamos las capas de madera densificada y generamos el laminado de madera densificada. Y aquí podéis ver algunos ejemplos de las probetas que vamos rompiendo aquí abajo y de los resultados del laminado. Entonces, pues los pasos para que os podáis tocar, esto sería un laminado al cual le hemos dado forma para ver si se podría moldear y aplicar. Esto sería madera densificada, sin laminar. Esto también sería madera densificada. Vale. El siguiente proyecto en el que trabajamos es micelio. ¿Qué hacemos en micelio? En micelio lo que hacemos es cultivar un hongo en un sustrato vegetal. Entonces, ¿este sustrato vegetal qué es? Este sustrato vegetal es un residuo agrícola o forestal de la zona. Conocemos nuestro medio, sabemos que se produce en él, recogemos estos residuos vegetales, agrícolas, forestales, y cultivamos un hongo. ¿El hongo qué hace? El hongo, mediante ingestión externa, va comiéndose, va colonizando ese sustrato vegetal, de manera que obtenemos un biocompuesto 100% vegetal, un biocompuesto sólido. ¿Qué nos interesa del hongo? Del hongo nos interesa el micelio. ¿Y el micelio qué es? El micelio es la parte vegetativa del hongo. En un hongo, la seta sería el fruto, la flor, el micelio sería todo lo demás. El micelio está compuesto por hifas, que a su vez están compuestas por células. Las hifas se desarrollan creando una malla 3D mientras se van comiendo, van colonizando el sustrato vegetal que le damos para que crezca. Trabajamos con diferentes tipos de hongo, como son el Pleuratus ostreatus, la Ganoderma lucidum, Trametes versicolor y el Schizophyllum común, que se lo ha puesto mi compañero, que me tengo que decirlo. Entonces, estos son los hongos más comunes. Son los más comunes porque son los que se utilizan en alimentación, en cosmética, en medicina. Por ejemplo, el Pleurotus ostreatus es la seta de concha que podemos ver en los supermercados, para que podamos comprar y nos comemos. Aparte de trabajar con estos hongos más comunes, trabajamos con hongos locales.
Hacemos trabajo de campo, recolectamos setas y a través de la espora, a partir de las esporas, las cultivamos en un medio controlado y generamos nuestros spawn. Nuestros spawn serían nuestra masa madre. O sea, ponemos esta espora que ya ha crecido, la inoculamos en grano de cereal y entonces esta foto veis que el grano todavía no ha sido colonizado y en la segunda el grano está totalmente colonizado. Esto es nuestra masa madre. A partir de aquí cogemos estos granos inoculados, los ponemos en el sustrato vegetal y es donde empieza a trabajar el hongo comiéndose, aglutinando el sustrato vegetal. Los sustratos vegetales que utilizamos pues son cáscara de frutos secos, restos de oliva, paja, serrín, lo que nos da nuestro entorno. Aquí podéis ver cómo hemos depositado un grano inoculado con el hongo en diferentes tipos de sustrato vegetal, en hoja de olivo, en grano de trigo o en grano de cebada. Y veis cómo el hongo va creciendo, aglutinando, comiéndose el sustrato vegetal, generando un compuesto sólido. ¿Qué propiedades va a tener nuestro material resultante? Pues van a depender de 3 factores. Nuestro material resultante va a depender de las propiedades propias del sustrato vegetal que le damos de comer al hongo, pues si este sustrato es más flexible, es más rígido, si lo hemos puesto en menor o en mayor medida, de las propias propiedades intrínsecas de la especie de hongo utilizada, pues hay hongos que son, hay hifas que son más flexibles, otras son más rígidas, y sobre todo de si lo que le damos de comer al hongo le gusta o no. Si el sustrato vegetal es lo suficientemente nutritivo para este tipo de hongo, no. Si le gusta más, pues crecerá más y generará una malla más densa, y si le gusta menos, pues crecerá menos. En función de estos 3 factores, obtenemos las propiedades finales de nuestro material. ¿Qué proceso hacemos? Pues bueno, a partir de desechos agrícolas, primero los esterilizamos para eliminar agentes externos que puedan competir contra nuestro hongo, para luego, en una primera incubación, cogemos el sustrato vegetal, le añadimos los granos de hongo inoculado que hemos visto anteriormente, nuestra masa madre, la añadimos aquí, para que el hongo empiece a trabajar y empiece a colonizar este sustrato vegetal. Como partimos de una colonización de diferentes granos, no obtenemos una colonización uniforme. ¿Vale? Entonces, esto es la primera incubación, colonización no uniforme. La segunda incubación que hacemos es deshaciendo ese sustrato vegetal que ya está colonizado, lo volvemos a deshacer todo, lo desgranamos y lo moldeamos, lo metemos en moldes. Ahí lo prensamos bien y generamos una segunda incubación, donde ahora sí que ya el hongo crece de manera uniforme, comiéndose todo el sustrato, adoptando la forma del molde en el que lo hemos puesto. Para posteriormente desmoldearlo y secarlo. Lo secamos para eliminar la humedad y para dejar que el hongo inerte. En verdad lo que hacemos es matar el hongo. ¿Vale? Y ya finalmente obtenemos el producto con la forma del molde en el que lo hemos hecho crecer, pues un biocompuesto en base a sustrato vegetal y un hongo. Si después esto lo tiramos al campo, pues es abono, porque al final no deja de ser paja y el hongo. No tiene más misterio. Aquí que podéis ver grano, todavía no inoculado. Este es el grano que utilizamos para inocular. Sustrato no colonizado y sustrato colonizado. Esto sería la primera incubación, sustrato ya colonizado, y la segunda incubación se haría ya dentro del molde. Esterilizamos el sustrato vegetal con temperatura y presión. Aquí podéis ver un proceso de la primera incubación, donde primero no está colonizado, pero ya si veis las últimas fotos ya está todo blanco. Aquí ya el hongo ha crecido por todo y se ha ido comiendo, aglutinando todo el sustrato vegetal. Aquí veis una foto de la segunda incubación, que es la que se da dentro del molde, y aquí ya estamos desmoldeando, en este caso, un casco de bicicleta. Y aquí un elemento constructivo en base a un triángulo. Después lo metemos en la estufa, lo cocemos, lo desecamos, le quitamos toda la humedad, matamos el hongo, y finalmente obtenemos nuestro producto final. En este caso, unas probetas, unos cubos, para poderlos enviar a caracterizar físicamente y ver qué propiedades físicas tiene esto, o mecánicas, en cuanto a resistencia a la compresión. Aquí podemos ver un elemento constructivo a partir del cual generamos media cúpula geodésica para ver qué tal ha funcionado nuestro
nuestro material en cuanto a compresión, para ver si podía llegar a ser un elemento constructivo o no. Pues aquí os voy pasando para ver. ¿Aquí con qué jugamos? Aquí jugamos a hacer un casco de bicicleta, que luego llevamos a Tecnopark a que nos hicieran pruebas de impacto, para ver si nuestro casco absorbía bien el impacto o no. Y por último vemos paneles elaborados con micelio que se pueden utilizar tanto como aislantes térmicos o acústicos en construcción o como absorbentes del sonido en salas como esta, por ejemplo, en los techos que tenemos aquí. Como veis, un poco tenemos un equipo de desarrollo que, tal y como vamos obteniendo diferentes resultados de materiales, los vamos aplicando en producto para ver si esos materiales serían factibles en ese sector o no. Y aquí lo que estamos jugando es hacer packaging. Eso es lo que estamos actualmente. Estamos diseñando un molde para una botella. Vamos a hacer crecer el micelio dentro de ese molde y haremos packaging pues, para botellas. A modo de curiosidad, si no secamos el material, si no matamos el hongo, pues lo que pasa es que salen setas, porque es un material que está vivo. Y aquí podéis ver cómo en el periodo de la segunda incubación, donde el micelio crece dentro del molde, pues en este caso el micelio no ha colonizado todo el material y aquí se ve claramente la parte de colonización y la parte de no. En este caso el sustrato era paja y podéis ver perfectamente la diferencia en donde el micelio ha comido y donde no ha comido. Futuras líneas de trabajo que nos planteamos. Una vez hemos controlado el cultivo del hongo con sustrato vegetal, sabiendo que actualmente a los materiales se les aplican nanofibras o nanopartículas para mejorar sus propiedades, pues nos gustaría jugar a ver si en el proceso de digestión del micelio del sustrato vegetal, añadiéndole nanofibras o nanopartículas, conseguimos que el producto final pues, tenga mejores características y mejores características mecánicas, ¿no? Más resistente, más flexible, bueno, ver hasta dónde se puede llegar. Y un poco hasta aquí el tema de micelio. Vale. El tercer proyecto en el que trabajamos es en una tinta y una pasta de impresión 3D. Entonces lo que hacemos es elaborar una pasta de impresión en base a una matriz polimérica a la cual añadimos partículas y aquí jugamos con nuestro primer proyecto de madera densificada. La matriz polimérica, en base a un acetato de celulosa y un disolvente orgánico, le añadimos las partículas de la madera densificada del primer proyecto. ¿Qué nos aporta la matriz? La matriz nos aporta tenacidad, ductilidad y nos transmite las cargas a las fibras. Y las fibras vegetales lo que hacen es absorber estas cargas, reforzar el compuesto y dar la apariencia de madera, en cuanto a textura y a color. ¿Cómo elaboramos esta pasta? Mediante una unión homogénea de lo que es la matriz y las partículas de madera, para posteriormente dejarla reposar, que se eliminen las burbujas que aparecen, y finalmente cargamos las jeringuillas. Cargamos dos jeringuillas, una para impresión 3D, para probar cómo imprimimos con ella, y la otra para hacer un estudio reológico, para saber qué propiedades reológicas tiene esta tinta. La unión homogénea la hacemos mediante una mezcladora planetaria, luego dejamos reposar la tinta y finalmente cargamos las jeringuillas. Sería un vídeo, pero no funciona. Bueno. ¿Cómo imprimimos? Imprimimos mediante la técnica de robocasting. No podemos utilizar FDM porque el acetato de celulosa funde a 300 grados y la madera se degrada a 300 grados. Por lo tanto, si tenemos un compuesto de acetato de celulosa con un disolvente y partículas de madera, si lo fundimos a 300 grados estamos degradando la madera. Por lo tanto, optamos por la técnica de robocasting.
¿Qué es robocasting? Es depositar una pasta pseudoplástica a través de una boquilla. Entonces, ¿qué hicimos? Fue adaptar nuestros medios, adaptar una impresora 3D de escritorio, sustituyendo el cabezal por uno que diseñamos nosotros, donde podíamos incorporar la jeringuilla con nuestra pasta y mediante presión neumática imprimir. ¿Cómo funciona esto? Tenemos la jeringuilla con nuestra pasta, una pasta pseudoplástica que cuando la extruimos, cuando pasa por la boquilla, sufre la presión, sufre cizalladura, y entonces como es pseudoplástica, fluye. Al fluir, la depositamos en la base y al mismo tiempo que fluye, la depositamos en la base, el disolvente orgánico se disuelve. Por lo tanto, obtenemos una pasta rígida, deja de fluir. Capa a capa vamos construyendo nuestra pieza. Lo que tenemos, una vez hemos impreso, es acetato de celulosa con fibras de madera, que con un postprocesado, que es una hidrólisis, lo que hacemos es eliminar los acetatos, quedándonos con celulosa y fibras de madera. Con lo cual podemos decir que hemos impreso en madera. Y aquí tenía unos vídeos, pero que me temo que al pasarlos al USB los hemos perdido. Bueno. Y ya para concluir, parámetros de impresión que tenemos que tener en cuenta es, conociendo nuestro fluido, pues tenemos que tener en cuenta un factor corrector de la contracción, porque como cuando sale al ambiente pierde el disolvente orgánico, pierde volumen, entonces cuando diseñamos o cuando imprimimos tenemos que adaptar este factor de corrección de escala. Y luego, pues bueno, jugando con el diámetro de la punta del cabezal, de la presión que aplicamos, de la velocidad de impresión, de la altura de capas, bueno, pues conociendo muy bien cómo funciona nuestra pasta, pues tenemos que adaptar todos los parámetros para que la impresión sea exitosa. Aquí unos ejemplos del proceso de impresión y por último, pues piezas impresas ya en las primeras pruebas que hemos hecho. Las que tienen color de madera es porque llevan incorporadas las fibras de madera y las que son blancas es porque no simplemente la madera. Es nuestra pasta para las fibras. Esto es transparente, esto usualmente es la materia. No lleva incorporada las fibras. Y por último, pues animaos a todos y deciros que en Vivo trabajamos en equipo muy joven, somos 7 personas, con una media de edad por debajo de los 30 años. Y tenemos una química, una bióloga, un biólogo, una biotecnóloga, un ingeniero en materiales, una diseñadora industrial y un ingeniero industrial. Vivo nos permite a estas 7 personas trabajar en nuestro entorno, trabajar en nuestra tierra, arraigarnos a ella y desarrollar nuestra actividad donde queremos. Y nos permite estudiar nuestro entorno para desarrollarlo y darle un futuro de una perspectiva diferente a la que hoy en día nos ofrece. Y un poco, ahí está el mensaje, y que os animo a que sigáis con vuestros sueños. Que va a moderar las preguntas. Sí, ya me... Bueno, pues... Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Sergio. Creo que ha sido extraordinariamente interesante y seguro que nuestros participantes en la sesión de hoy querrán hacerte muchas preguntas, así que vamos a comenzar con dicha sesión de preguntas. Entonces, no sé si hay alguien que quiera
de los presentes aquí en la sala comenzar a realizar alguna de las preguntas. Y ahora, de momento, tenéis un modelo para hacer el protector del vino, para mantenerlo térmicamente estable. Bueno, es una opción. Las fotos se pueden enseñar. Ponte más para allá, que si no, no te ven a mí. Más. Ay. Que si no, los del Zoom no te ven. La imagen que es un render de un molde que se llama el prototipo. De una diseñadora industrial. Ella genera los prototipos, luego los moldes y lo hacemos que en ellos en este caso, el objetivo es proteger la variedad de vino de posibles moldes. Pero sí que es verdad que como el quicio también tiene buenas propiedades en cuanto a aislamiento térmico, pues un poco podría hacerse lo mejor. Y la rentabilidad económica. Pues nosotros ahora mismo somos de investigación. Entonces, lo hacemos juntos, las productos de más caro de la competencia. El día de mañana, el día que podamos industrializar estos procesos y podamos llegar a generar un producto que se pueda vender, no tiene por qué ser más caro que la competencia, porque ya se compite en ello, porque al final nosotros lo que hacemos es reutilizar residuos agrícolas y revalorizarlos. Pues en muchos casos, los residuos agrícolas al productor le cuesta dinero, con lo cual nosotros los podemos obtener a bajo coste. Incluso a veces un favor, pero a otros. En ese sentido, los productos de la final la es más caro. El proceso de fabricación que utiliza con patente. El de la hidrólisis. El hidrólisis para eliminar el acetato de la es para que la acetato de celulosa se convierta en celulosa. Pierde volumen. Pierde volumen en la primera fase. Cuando imprimimos el solvente blanco desaparece y pierde volumen. Luego me voy a eso. Pues yo no lo sé todo. Tenemos más gente que puede contestar. Pero tengo a mi compañero. Hay una pregunta. Si quieres comentarlo. Sí, sí, sí. Vale. Somos químicos también. Vale, vale. Yo al final como coordinador sé cómo funciona todo, pero si me preguntáis con las técnicas, bueno, pues para lo voy a saber encantado de contestaros. Ya, al final el grupo de personas europeas estamos todos ahí. Pues, con el tema del micelio tenemos aquí en el chat una pregunta donde les ha parecido muy interesante la prueba del casco y nos preguntan si tenéis pensadas otras potenciales aplicaciones en concreto. Bueno, el micelio se puede utilizar en cascos porque absorbe el impacto, aunque luego habría que hacer un recubrimiento final. A lo mejor ese recubrimiento final lo podemos hacer con una madera densificada, o laminar una madera densificada. Se puede utilizar como aislante acústico, como aislante térmico en construcción. Se puede utilizar para packaging. Se puede utilizar para aligerar partes de vehículos, como elemento estructural, como absorbente acústico para salas de sonido. Y al hilo de esto, así por curiosidad simplemente, ¿habéis probado a mecanizar, taladrar el micelio? ¿Se deja? Vamos, sería hemos probado a cortarlo. Cuando lo cortamos, depende del sustrato vegetal, claro, que también depende del sustrato vegetal, del tipo de cómo ha crecido, de cómo lo han vuelto, de cómo lo han aglutinado, pues a lo mejor se puede descascarillar más, se puede descascarillar menos. Por ejemplo, si el sustrato vegetal es serrín, pues a lo mejor se deja cortar mejor que si es paja, o si es paja al final acaba como desmenuzando. Un poco esas pruebas, o sea, el resultado es un poco en función del sustrato vegetal. Claro, porque para algunas aplicaciones sería interesante poderlo, pues eso, taladrar, modificar un poco. Pues no sé, cada post procesado de
mecanizado para poder producir eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y la comida, después como el calor, igual los maquinarios, lo que sea, el calor. Pues pruebas de calor no hemos hecho. Entonces no hemos hecho pruebas mecánicas, pruebas de calor, es una buena Aparte serán inflamables, ¿no? Pues de madera o hongos, lo que sea, serán inflamables. En el caso de la madera clasificada, Madera. Bueno, ya has comentado para el tema de que podía intentar ponerse pues, en coches o pues a mí se me había venido a la cabeza que sí, así es inflamable. Pues, pero está sí, vale. Pero no tanto No. material exterior o claro. Vale, y otra pregunta, ¿cómo o quién nos subvenciona? O sea, ¿quién paga? Buena pregunta. los modelos de los productos, los servicios, ¿cómo los subvencionamos? Pues bueno, la hacienda pública tiene un mecanismo a través del cual, cuando las empresas invierten y más de, obtienen beneficios fiscales. Se les llama. Entonces ahí se generan unas bolsas a las que si tú estás acreditado en tu actividad de más de, tienes acceso a través de este mecanismo que se ve con la hacienda pública, para que unos paguen un billete de más de y se ahorren los impuestos, ahí donde nosotros damos, nos financiamos. Pero nosotros estamos sujetos a informes. Todos los proyectos que veis, pues hacemos un informe antes, un informe por el medio, un informe final, para justificar que no estamos gastando dinero en hacer I más D. Pero no es una empresa específica que financie en I+D, sino es en el número de empresas que se desgravan por el tema de I+D, ahí es la cifra. Bueno, y ahora habéis obtenido un bono nanotecnológico de la cátedra, que también van. Ahora, estos bonos están Y el objetivo final sería, o sea, seguir haciendo investigación. Vender la idea o... ¿El objetivo cuál es? El objetivo es atraer nuestra investigación. Si de aquí sacamos buenos resultados y el día de mañana podemos tener un producto que se pueda vender, pues generar una industria a través de la cooperativa o de otra cooperativa en Agua Viva o en el entorno, para que nuestro medio, para seguir generando puestos de trabajo, para revitalizar el mundo rural. Es decir, si nosotros no tenemos el resultado aquí, no vamos a vender la patente, nosotros no vamos a patentar y a venderse a la multinacional para que el sector privado se enriquezca. Nosotros lo que queremos es generar herramientas que permitan el desarrollo y seguir investigando. Esta idea de la manera porque ustedes tienen y entonces estudiar el bueno, de estas ideas y de lo que se puede hacer con el es más viable o cómo surge esa idea de Los partidos siempre de estudios previos y ellos lo han dejado y no se lo han dejado. Y como lo contaba, si bien había noticias, yo tengo una materia firma
vamos a crear los números para poder desarrollarlo aquí fuera. Bueno, viendo la parte nano, ¿no? Habéis dicho que añadiréis para reforzar nanopartículas, nanopartículas. ¿Qué tipo de nanopartículas pensáis que vais a añadir a la Pues, bueno, en el caso de la tinta, lo que me gustaría es obtener nanopartículas de esta manera especificada para añadírsela para añadir fibras de madera, construir las nanopartículas, pues esas nanopartículas se añadiríamos. En el caso de un cerebro, tanto nanofibras de celulosa como nanonucleares, porque las propiedades de los materiales y hay estudios que necesitamos esperamos a ver si conseguimos mejorar las propiedades de algún modo. Tanto en materiales sólidos como en esto, nosotros hemos en el mundo del desarrollo de tejidos textiles con pelo, días por Entiendo que la reducción de tamaño la hacéis por aquí o tenéis el equipo. O sea, la reducción de tamaño nano de las fibras lo haréis aquí. O ahí tenéis. Por lo de micelio, estamos en bioorgánica. Todavía no hemos hablado de qué. En cuanto a madera, pues echar la vista para ver si para ver los medios que tenemos aquí con nuestra madera utilizas las basura. Unos días de los equipos de las instalaciones y a través de la cátedra del pueblo de la cátedra que nos ha colocado, pues podemos utilizar nuestras instalaciones para ver si conseguimos hacerlo. Una curiosidad también con respecto a lo de la impresión 3D, tal y como habéis planteado el proceso, parece como que sea más fácil proporcionar un servicio que no realmente comercializar el producto como tal, porque claro, si hace falta un cabezal de impresión específico, que obviamente pues si alguien tiene una impresora 3D no va a tener ese tipo de cabezal para hacer el robocasting, entonces entiendo que es más fácil a lo mejor fabricar algún tipo de pieza que luego alguien utilice para otra utilidad. Sí. Bueno, a nuestro objetivo es conseguir esa tinta en base a los proyectos 100% vegetal. Y al final, pues como decía yo a concluir, que podamos decir que hemos impreso en madera, ¿no? Después es nuestro hito. Si conseguimos verificar la hipótesis que si imprimimos en madera, se puede imprimir en madera, si conseguimos verificar eso, claro, ahora estamos jugando robocasting. Claro, al final nuestra finalidad es no es ver cómo imprimimos o si eso puede llegar al consumidor final, de qué manera, si ahora digo se puede imprimir en madera. Una vez verificamos que si se puede imprimir en madera o no, pues ya podemos conseguir ver Vale. Si ese consumible puede llegar más a todo el mundo, a una industria específica o donde se puede aplicar. Así como tú dices ahora, no es un consumible fácil de imprimir, porque no es un hilo de cualquier otro tipo de material que puedo comprar en verano. En este caso, pues cada cuestión que sustituye el cabezal, hay una jeringuilla, tenemos que aplicar un compresor, dentro del equipo pues poder graduar qué presión le estamos dando. Bueno. No, pero quiero decir que sí que parece que de manera natural se podría crear luego una empresa ahí al lado que se dedicase a recibir pedidos de impresión de piezas en madera, por así decirlo, ejemplo, con tener máquinas específicas y vosotros proporcionando la tinta. Sí. Tecnología necesitas tener las nanopartículas. Microscopio no tienes nanopartículas, las ves. Sí. No las entiendo. Si les dejo la torta en pan, que si tenéis que tener un film y una sala blanca ahí en la mitad, no, hay que sale la torta en pan, o sea, no hay que matar moscas a cañonazos. La primera opción que me está estudiando hoy
es si a través del molino de bolas, a ver hasta dónde podemos llegar. Por lo tanto, para identificar esta constante de pequeños plaquitos, poner el molino de bolas y a ver con qué tipo de bolas y a ver con qué utillaje, ¿no? Hasta dónde llegamos. ¿Qué es lo más pequeño que podemos conseguir? O por ahí está el juego. Si no es suficiente, a lo mejor el proceso químico o no, bueno, ahí ya habrá que ir con el siguiente paso. El primer paso va a eso, el molino de bolas hasta dónde llegamos. Y tienes que evitar que se sepan de que las partículas tienen que estar agregadas. O sea, las partículas tienen que estar realmente. Pues piensa mucho, ¿eh? Muy bien. Voy a contratar a todos. Se está especificando las cosas que como yo me imagino este material como por capas que están pegadas para hacerlo nano. Tienes que evitar que se despegue y se consiguiendo la partícula de la mañana. No sé qué bien. A ver, a partir de aquí, cojo la madera y creo una partícula, ¿no? Mucho más que esto que podamos. Sí, pero Y eso lo añadimos al. Mantiene las propiedades de la célula. sí, Esto no es claro todavía. no, claro. O sea, tenemos que ver si partimos de una manera que tiene las propiedades mejores y vamos a una nano que tiene las propiedades mejores. Entonces, también tiene la madera y de madera y entonces todavía. Vale. Sí, y bibliográficamente. Es que no lo ha hecho nadie. Vale. Con esto no lo ha hecho nadie. Intentan hacer un proceso, en realidad están intentando hacer un proceso terminado. ¿No? Sí. Otra opción sería hacer un proceso botonar. Durante vuestra desinfectación de la madera, en ese proceso que ya tenéis además un poco desarrollado, intentar sacar de allí las nanopartículas. Y otra vía, ¿habéis pensado en eso? Pero había que pensar, designificados luego pensamos. No prenses. Los prenses pero las tienes separadas. Si quieres ir para abajo, no prenses. Claro. Pues empezar a pensar cuando llegamos a la densidad de la madera. Eso dirías que Pero igualmente voy a tomar. ¿Cómo vas a hacerte? sí. Botonar no estás haciendo un botonar real, que estás partiendo de moléculas, ¿no? Bueno, Pero cuando has llegado al desinfectar, estás teniendo todas las moléculas de la madera que estás comiendo, pues no vuelvas a unir. Ya están separadas, pero no hay unas designificados todavía. Identificas como preguntar yo, separarlas, que las quieres hacer mano. Es un poco un compromiso entre una cosa y otra. Sí, a lo mejor estamos preparados. bueno, ya lo veremos. No lo sé. Una última curiosidad. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de los hongos? Aprox, orden de magnitud. Nosotros generar un elemento como los que hemos visto por aquí, que se inoculan los botes hasta que pueden pasar unos, dependiendo de la especie, entre 30 y 40 días. Claro, eso es un hándicap para escalar el proceso. Echar una cuenta. Interesante, interesante. Si de manera que industrial, pero eso tenemos que hacer una reducción de tiempos. Claro, por eso. Es un vegetal, no puede ser necesario. No, pero quiero decir, cuando habéis estado mirando sobre todo combinaciones de pues, qué hongo va bien con qué vegetal, pues obviamente el hecho de que le guste comerse más, eso realmente es el tiempo de producción. Entonces, es otra variable que podéis optimizar. ¿Y habéis mirado también el tiempo de degradación del material?
una vez que lo habéis fabricado, se supone que yo me hago una casa con ese material, se me va a degradar la casa a los 5 años, a los 10. Sí, medida de investigación que queremos abrir es, queremos ver cómo sellamos ese material. No, claro, que cuando abrís una puerta nueva, pues es que todo es desconocido. Ahora el hongo sí que lo matamos desecándolo, con lo cual el hongo ya deja de actuar, pero sí que ahí pueden entrar otros hongos. La materia orgánica. Claro, porque no deja de ser materia orgánica. O sea, ahí tenemos que ver de qué manera podemos sellar ese material con un poco compuesto vegetal. Porque claro, si lo sellamos con resina que viene el petróleo, pues un poco ya no estamos rompiendo. Sí. Pero ahí tenemos que dar una resina natural, que ya las hay. A lo mejor otra vía en el futuro es estudiar resinas naturales, a ver dónde extraemos esa resina natural que nos permita sellar nuestra materia para que no entre la humedad, por lo cual no se degrada tan rápidamente como ahora mismo. Bueno, pues no sé, aquí por vía web no hay más preguntas. No hay más preguntas. Entonces, si queréis que demos por cerrada la sesión, pues bueno, muchas gracias a Sergio por venir aquí y a todos tus compañeros que también te han acompañado y han respondido las preguntas cuando ha tocado. Y yo creo que vamos a despedir con un aplauso a todos ellos.